artrosis en cadera. Es necesario también valorar en las proyecciones simples si existe basculación pélvica o no. Trazando estas líneas nosotros podemos valorar si existiera esa alteración y valorar si realmente fue tomada con las condiciones mencionadas anteriormente. Es necesario también valorar si a nivel coxofemoral tenemos alguna patología que estuviera dando alteración en la altura. En la proyección lateral, como dije, entonces valoramos los bordes también de arcos costales, que esto sería a nivel de la columna torácica, visualización del espacio intersomático. En los agujeros de conjunción vamos a valorar el diámetro lateral o antero posterior y el superior inferior, valorar las apófisis espinosas y las transversas, valorar láminas y considerar si existiera o no alguna calcificación o algo del ligamento, dado que los ligamentos como tales en proyecciones simples no los podemos valorar. Un ejemplo de artritis y pacientes postquirúrgicos los tenemos en estos ejemplos en columna lumbar, en columna cervical, y también estoy poniendo estos ejemplos para valorar por qué es necesario complementar con estudios dinámicos. Los estudios dinámicos pueden para valorar la estabilidad o inestabilidad, así como valorar cambios postquirúrgicos. Los estudios dinámicos pueden ser en flexión, en extensión, anterior-posterior o lateral. En las proyecciones oblicuas, ¿qué es lo que vamos a buscar o qué es lo que podemos valorar en unas proyecciones oblicuas tomadas adecuadamente? Podemos encontrar la imagen del perrito escocés y está en relación a las apófisis articulares superiores e inferiores que nos van a formar la oreja, y la patita del perrito la va a formar las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior, la oreja la de la vértebra inferior, el ojo del perrito lo forma el pedículo, el cuello está formado por las láminas transversas y pars interarticularis, y ahí debemos de valorar si existe o no alguna fractura. En el pedículo, ¿cuál es el tamaño y si realmente se encuentran los dos pedículos? La trompa y la colita didácticamente nos están señalando las apófisis transversas, y el cuerpo que se encuentra entre la lámina y el pedículo. Y un ejemplo de ello es el siguiente. Tenemos aquí la apófisis articular superior que forma la oreja del perrito, la inferior que forma la patita, las apófisis transversas que forman el hocico y la cola del perrito, y el cuello. Cuando es un estudio normal debemos de ver la nitidez de este cuellito. Si nosotros ya lo estuviéramos observando con un collar, quiere decir que ya existe una lisis de la pars interarticularis. Para estudiar el disco ejemplificamos con esta imagen para valorar las apófisis transversas, la altura del cuerpo vertebral, la forma que ésta tiene y en especial también la altura del disco y cómo se está comportando, dado que este disco para su estudio lo dividimos en el estudio del núcleo pulposo, de las fibras de Schneebein, el anillo cartilaginoso, el ánulus fibroso, y en especial vamos a ver cómo las presiones llegan hacia el disco y reparte estas fuerzas para ser contenidas por el anillo fibroso. El disco también está valorado
o debemos de recordar bioquímicamente cómo se encuentra formado, y en especial tenemos que el contenido tiene un 80% en el centro del disco de agua, 70% en el anillo fibroso. Los proteoglicanos son muy importantes también considerar que el 30%, entre el 30 y 60% se encuentran dentro del núcleo, y el colágeno, del cual vamos a recordar que existe el tipo 1 y el tipo 2, tanto se encuentra del centro hacia afuera o bien de la periferia hacia adentro, que sería el colágeno tipo 2. ¿Por qué es importante todo esto? Pues todo ello es importante para que cuando nosotros hagamos algún estudio de resonancia magnética, tanto el estudio de los líquidos como los cambios de ello, nos van a estar llevando a elaborar una revisión adecuada y un diagnóstico integral. Valorar también los discos, por ejemplo en tomografía, tenemos estas imágenes donde en este está señalado el núcleo. Este es una columna o un segmento normal. Aquí estamos viendo cómo ha disminuido su altura, el espacio intersomático. Observamos que empieza a hacer un desplazamiento del ligamento longitudinal posterior y empieza a formar una protrusión discal. En esta fase ya hay una extrusión, hay una ruptura del ligamento longitudinal posterior. Ejemplificamos aquí una hernia que ha migrado en esta forma descendente, porque bien puede ser en forma ascendente. Entonces ejemplificamos un disco con altura normal y un disco que está disminuido, presentando una protrusión. Con ello también debemos de considerar que es importante recordar siempre en una exploración radiológica las articulaciones facetarias, valorar el diámetro del foramen y valorar dónde se encuentra la hernia, como en este caso, porque puede ser central, puede ser parasagital, puede ser foraminal o extraforaminal. Las hernias discales, como en nuestro hospital, se realizan en casos necesarios el estudio de mielotomografía. Para ello, previamente se realizan proyecciones simples en AP lateral y oblicuas para inyectar posteriormente el medio de contraste, el cual nosotros la función tratamos de hacerla simple, de L3 hacia abajo, recordando que el cono medular termina a nivel de L1 o de L2. Este ejemplo es de una hernia discal que en este caso tiene una radiculopatía bilateral, y también tenemos que valorar a nivel de los osteofitos si están formando algún puente. Estos son estudios posquirúrgicos en el cual también se solicita complementar algún diagnóstico, y con ello estamos valorando si el contraste está pasando adecuadamente o hay alguna estenosis o parcial o total que esté impidiendo el paso del contraste. En este caso estamos observando que este paciente ha tenido una laminectomía, ya no observamos la presencia de las apófisis espinosas. En las proyecciones oblicuas, ya con el medio de contraste, estamos observando este ejemplo donde, además de valorar el medio de contraste, valoramos también cómo se encuentra el material de osteosíntesis, si se encuentra íntegro o tiene alguna ruptura. Esto lo realizamos